Buenas, yo soy Junior Mora, el número 20, y les voy a hablar sobre la creación y los tipos de RAID. Existen muchos tipos de RAID, pero en este caso yo les hablaré de los más utilizados, que son la RAID 0, la RAID 1, la RAID 5, la RAID 6 y la RAID 1 más 0 o RAID 10. La RAID 0 es una técnica que consiste en asociar al menos dos discos duros en una agregación de banda. Los datos escritos se distribuyen sucesivamente en varios discos físicos para acelerar su procesamiento. Esto quiere decir que estos dos discos duros se unirán para formar un solo disco que duplique el almacenamiento y mejore la lectura y escritura del disco. Este RAID es bueno si queremos velocidad, pero en cuanto a seguridad no es su punto fuerte, ya que si se daña un disco perderemos toda la información sin posibilidad de recuperarla, ya que la información se reparte entre los dos discos. Por otra parte, la RAID 1 crea una copia exacta o espejo de un conjunto de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad y a su vez se quiere priorizar la seguridad de estos discos, ya que en esta RAID se duplica la información de los dos discos. De esta manera, si un disco se daña, no perderemos información, ya que esta misma está en dos discos distintos. Bueno, de aquí nos saltamos al RAID 5, también llamado distribuido con paridad. Es una división de datos a nivel de bloques que contribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. La RAID 5 consiste en que tres de nuestros cuatro discos van a compartir la información como la RAID 0 y el cuarto disco de caridad será el resultado de la suma de los tres discos. El RAID 6 es como el RAID 5, pero los datos de paridad se escriben en dos unidades. Esto significa que habrá un respaldo del disco de paridad, el cual habíamos mencionado que es el resultado de la suma de los tres discos. Y por último, el RAID 1 más 0, o RAID 10, como su nombre le indica, es la combinación del RAID 1 y el RAID 0. Debido a esto, este RAID requerirá por lo menos 4 discos. Ahora pasaremos con las creaciones. Bueno, empecemos con la creación de las RAIDs. Para crear la RAID 0, primero tenemos que seleccionar el disco que queramos escoger, no importa el primero que seleccionemos, y le damos a distribuido. Le damos siguiente. Aquí seleccionamos el disco que queremos agregarle a a la RAID. Yo voy a poner solamente el disco 2, ya que para el mínimo del RAID 0 son dos discos. Aquí nos mostrará el total que tendrá el disco ya cuando se haga la RAID. Siguiente, aquí ponemos la letra de unidad, que eso básicamente se puede decir que es para identificar el disco duro, por así decirlo. O coger la H y un nombre, voy a poner RAID 0. Le dan formato rápido. El formato rápido no es recomendable que lo habiliten, pero ya que yo no voy a utilizar este disco duro, y quiero que se haga rápido, lo voy a habilitar. Siguiente. Esto es bueno que lo lean porque aquí dice que no podrán instalar un sistema operativo en los discos que ya hayan cambiado en las RAIDs. ¿Estás seguro que desea? Sí. Pues ya se ha completado el formato. Aquí dice correcto. Ahora con Windows E vamos al explorador de archivos, le damos a este equipo y aquí veremos la RAID 0 que se ha creado. RAID 0H y tiene los 4.80 GB que es la suma de los dos discos. Bueno, a continuación vamos con la RAID 1. Para crear la RAID 1, como en el caso anterior, mínimo se necesitan dos discos. Entonces, vamos aquí al administrador de discos, que se puede ir mediante el botón de aquí abajo, clic derecho y administración de discos. Se va a abrir esta misma pestaña que está aquí. Ok, entonces seleccionamos los discos. Esta vez utilizaremos el reflejado. Siguiente, agregamos el disco que queramos añadir a la RAID. También será el disco 2. Y siguiente. Como ven aquí, el total
ya que es la RAID 1, es la duplicación de un disco, entonces no tendremos el espacio expandido, sino que será la misma, ya que los discos se estarán duplicando. Asignamos la letra y el nombre, RAID 1. Le daré formato rápido. Ya le había dicho que no es recomendable que lo hagan, pero ya que yo no voy a utilizar esta RAID y quiero que se complete rápido, lo voy a habilitar. Bueno, siguiente y finalizar. Sí. Haré otro corte hasta que se vuelva a completar el formato. Ya se completó el formato. Ahora vamos a equipo nuevamente. Como ven, aquí está la RAID 1, que es la que creamos, que ya no tiene la suma de los dos discos como había pasado anteriormente, ya que antes había 4.80 y ahora hay 4.41, ya que no se duplica el espacio, porque estamos haciendo una copia espejo. Bueno, estamos haciendo una copia espejo del disco. Ahora pasamos con la RAID 5. Para hacer la RAID 5, esta vez necesitamos 3 discos, como mínimo 3 discos. Entonces vamos a darle aquí, le damos a nuevo volumen RAID 5, muy intuitivo. Siguiente, y agregamos los discos que queramos añadir a la RAID. Entonces será el 2 y el 3. Aquí veremos el total, ya que en la RAID 5 tenemos 2 discos de almacenamiento y un disco de paridad. Le damos a siguiente, seleccionamos la letra, siguiente y el nombre, RAID 5. Dar formato rápido, siguiente, finalizar. Sí. Ya cuando se cargue esto, ya completado el proceso de sincronización, simplemente tenemos que darle Windows E, este equipo, y aquí está la RAID 5. Con la letra que seleccionamos, la suma de los dos discos, y ya estará el disco de paridad añadido. Estas son las creaciones de RAID que les puedo mostrar, ya que en la VirtualBox en la que estoy actualmente no me permite entrar al administrador de espacios de discos, que hay, es una configuración que te permite hacer las RAID de una manera mucho más intuitiva. Muchas gracias, eso es todo por mi parte. Hola, mi nombre es Leslie Mora, soy el número 19 y yo voy a tratar el tema de los MDF, de los RAIDs que deberían utilizarse, pues que convienen con este, y de cómo aplicarlo a la base de datos. Primero que todo tenemos que saber qué es un MDF. El MDF, o por sus siglas en inglés, Master Data Base Files, o archivos maestros de base de datos, es uno de los primeros archivos creados por cada base de datos en el ambiente de Microsoft SQL Server. Cuando un usuario es creado, SQL crea el archivo MDF. Entonces, los archivos MDF están donde toda información de la base de datos está almacenada. Este archivo almacena modificaciones, información de registros que fueron creados, entre otro tipo de cosas. Ahora hablaremos de los RAID que conviene para poder aplicar los archivos data en una base de datos. Tengo dos tipos de RAID. Está el RAID 5 y el RAID 10. El RAID 10 nos permite tener la tranquilidad de no tener pérdida de datos, aunque, pues si se puede decir así, es un poco costoso en cuanto a discos, ya que ocupan mucho. El RAID 5 es una muy buena opción, ya que si falla uno de los discos, se puede reemplazar o recuperar los datos. Así que eso nos garantiza que no tendremos una pérdida de datos y que también ocupan menos discos. Por lo que yo quise realizar el RAID 5 para ejemplificar esto. Para aplicar esto en una base de datos, y realicé una máquina virtual con Windows Server y VirtualBox, la cual creé 4 discos. Por acá se ven los 4 discos creados de mi máquina virtual.
Y ya aquí se ven adentro de la máquina los 4 discos creados sin haber modificado ni nada. Ya acá le doy clic derecho al disco 1, en donde voy a crear el volumen del RAID 5. Acá tenía que seleccionar los discos que voy a utilizar. Por ejemplo, si quiero utilizar 3, si quiero utilizar más de 4, etcétera, así como la cantidad de espacio que va a utilizar y así. Acá ya había creado lo que sería el RAID, y esto me señala a mí que estos son los discos que utilicé. Por ejemplo, acá se ve que este no está utilizado, y allá arriba tampoco estaba el disco 0. Ya acá está el RAID 5 creado, que le puse de nombre RAID 5 MDF. En este caso, para aplicarlo a la base de datos, creé una carpeta en la cual le puse el nombre del tema que estamos tratando, que es el MDF. Le puse data, y de aquí pues simplemente tenemos que copiar la ubicación de esta carpeta que estará dentro del RAID que hemos creado. Copiamos la dirección y la pegamos en lo que es la configuración de las bases de datos, y la vamos a pegar donde dice data, que vendría siendo el MDF de este caso. Por ejemplo, mis compañeros tratarán el del log también, pero en este caso lo pegaremos acá donde dice data. Quedaría algo así. Ya cuando los datos estén pues ya creando, se irá a lo que es nuestro RAID 5 para así realizar pues su trabajo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Figuereo, número 12, quinto A informática. Vengo a hablarles sobre cómo colocar un archivo long en un disco long. Una breve definición de lo que es un archivo long o LDF. Es un archivo de registro creado por SQL. Contiene un registro de acciones recientes ejecutadas por la base de datos, y se usa para rastrear eventos para que la base de datos pueda recuperar de fallas del hardware u otras inesperadas. Explicar ya lo que está aquí. Primero quiero dar una breve definición de lo que es un RAID. Nosotros creamos una máquina virtual, la cual le agregamos 2 discos, como pueden ver aquí, disco 1 y disco 2, y creamos un RAID. ¿Qué es un RAID? Es un grupo de disco duro independiente configurado para funcionar como un solo, ya sea sumando su espacio total o mejorando su velocidad de lectura y escritura. Sobre el RAID, nosotros creamos un RAID 0, pero no se lo recomiendo. No les recomiendo un RAID 0, les recomiendo que creen un RAID 1. El RAID 0 yo lo creé por agilidad, o sea, más fácil, más rápido, pero en sí es RAID 1 por la seguridad de los datos. Mayormente se pueden perder muchos datos con RAID 0, que no es lo mismo, no corren igual. Y mayormente RAID 1 es el más utilizado. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí se ve ya el RAID creado, o sea, ya en su función, o sea, listo. Vemos el archivo long o LDF. Ya lo explicado. Esta es la carpeta donde nosotros entramos el RAID, donde está ubicado el RAID. Y en esta se guarda la base de datos. En esta se va a guardar la base de datos en esta carpeta LDF. O sea que aquí se va a tomar la ubicación. Nosotros vamos a ubicar lo de SQL. De aquí tomamos entonces, nos vamos a propiedades de esta carpeta, tomamos la ubicación, o sea, copiamos para pegar aquí. Nosotros pegamos aquí, mira aquí donde dice long, pegamos la ubicación ya copiada ahí. Y ahí todo lo que se haga en una base de datos irá ahí, a ese disco duro que nosotros creamos, a ese RAID 0. Como le digo, les recomiendo RAID 1.
Buenas, yo soy Junior Mora, el número 20, y les voy a explicar cómo colocar los archivos temps en el disco temp. Bueno, lo primero es crear una RAID. Yo creé una RAID 5 y le puse volumen con la letra F. Vamos a propiedades de la RAID, seguridad, y copiamos el nombre completo. Yo creé una carpeta llamada temp dentro de la RAID para que los archivos no estén directamente en el inicio, desde que abrimos el disco, desde que abramos el disco, sino que esté dentro de una carpeta para mayor orden. Copiamos el nombre completo. Luego, cuando estemos configurando el SQL, en uno de los apartados de configuración del motor de base de datos, vamos al apartado de tempbd, temp base de datos, archivos temporales, y en directorio de registros, aquí abajo cambiamos la dirección que tenga y ponemos la que habíamos copiado anteriormente. Y por último, ya cuando todo esté hecho y iniciemos el SQL, los archivos temp se guardarán en esta carpeta. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas, yo soy Yamaritzi, el número 26, y yo les voy a explicar cómo configurar la base de datos para que se realicen los respaldos en el disco duro. Cuando tengamos SQL Server descargado, vamos a configurar un RAID. ¿Qué es un RAID? Un RAID es un grupo matriz redundante de discos independientes. Hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades, entre los cuales se distribuye o se replican los datos. Luego de que se configuren los RAID, lo que vamos a hacer es que iremos a nuestro SQL Server en nuestra máquina virtual y vamos a crear backup de nuestra base de datos que tengamos configurada en el SQL Server. Y esto backup, lo que vamos a hacer que en vez de ponerlo en el disco normal, en el disco set, le vamos a cambiar la localización y lo vamos a mandar al disco duro que hemos creado al RAID.